Buenos días, señores. Hoy estaremos hablando sobre el método epidemiológico. Antes de continuar, me gustaría mencionar que esta clase estará dividida en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica daremos a continuación y la parte práctica dejaremos para otra ocasión. Me gustaría darle un pequeño contexto a la situación y plantear lo siguiente: que ustedes fueron invitados a un establecimiento para evaluar unos animales. Ustedes, encantados, aceptan la invitación y se encuentran con lo siguiente: un grupo de animales de un estado corporal un poco dudoso, pero se percatan también que hay un grupo de animales que se alejan del rebaño. Ustedes se acercan y encuentran lo siguiente: algunos animales están caídos, no se están parados, no se pueden parar, o en algunos casos algunos animales ya muertos. Lo importante es poder determinar lo siguiente, que parece algo lógico, pero es importante: que estamos frente a un problema. O sea, en la población hay un problema. Ahora, ¿qué tipo de problema es? Puede ser un problema sanitario, puede ser un problema reproductivo, puede ser un problema nutricional, bromatológico, de varios tipos. ¿Ok? Ahora, en este momento o en este punto es donde el método epidemiológico adquiere valor. ¿Por qué? Porque el método epidemiológico es una estrategia para poder afrontar un problema. Podemos definir el método epidemiológico de la siguiente forma: etapas sucesivas ordenadas y lógicas basadas en el método científico. Busca recolectar, ordenar información sobre características determinantes de la salud y la enfermedad en poblaciones, analizarla y confirmarla a través de la experimentación, y muy importante, para la toma de decisiones. Repito, para la toma de decisiones. Entonces, como dice, el método epidemiológico está constituido por tres etapas. Una primera etapa que busca recolectar y ordenar la información con temas relevantes a la salud y a la enfermedad. Perfecto. La otra etapa busca analizar esta información, y una vez que hayamos analizado la información, llega la confirmación a través de la experimentación. Estas son las tres etapas que conforman el método epidemiológico: una primera etapa descriptiva, una segunda etapa analítica y una tercera etapa experimental. En la etapa descriptiva podemos decir que tiene objetivos bien definidos, que son los siguientes: en primer punto, poder describir el fenómeno, y en segundo punto, poder proveer información. Al hablar de describir el fenómeno, estamos diciendo que tengamos la capacidad de poder observar y analizar las variables de interés o las variables más relevantes. Puede identificar qué problema es, a quién afecta, en qué proporción afecta, en qué momento está afectando, y la otra, poder registrar. Eso sería proveer información. Es importante que para esta etapa de la epidemiología, del método epidemiológico, existen unos métodos de estudios que se basan en los estudios observacionales descriptivos, que consiste en la observación y en la descripción del fenómeno en sí. Ok, algunos factores importantes va a tener en cuenta en esta primera etapa son los siguientes. Es el factor principal
viene a ser la fuente de información, de dónde viene la información, quién dice, quién recolecta esa información. Otro punto sería la caracterización de la población. Otro punto sería la distribución en el tiempo. Otro punto sería la repartición y evolución en el espacio. Y por último, la importancia o el impacto económico que conlleva este problema sanitario. A partir de este momento podríamos estar hablando de una situación sanitaria, un problema sanitario, es lo mismo. ¿Ok? Bueno, dentro de los primeros factores a tener en cuenta, estaremos hablando sobre la fuente de información. En la fuente de información es importante poder identificar algunos criterios, como es si es una fuente primaria o fuente secundaria. Cuando estamos hablando de una fuente primaria se refiere a la información que nosotros mismos como investigadores recolectamos. Una fuente secundaria ya sería una fuente proveída por otro investigador. Es importante acá mencionar que la fuente secundaria principalmente son los entes oficiales que rigen la salud animal en cada país correspondientemente. En nuestro caso estamos hablando de la fuente de información que provee el SENACSA. Por excelencia, hay otras fuentes o otros entes que pueden dar información, pero en caso de salud animal el que tiene mayor valor siempre va a ser el ente oficial, porque en algunos casos podemos ver que una investigación puede lanzarnos una información y otra puede lanzarnos otra información totalmente diferente. Entonces ahí tiene mucho que ver o tiene mucha importancia de dónde salió esa información, cuál es el origen de la información o de los datos que se están utilizando en dicha investigación. Otra cosa a tener en cuenta es si esa información proviene de un muestreo o de un censo. Cuando hablamos de muestreo, estamos hablando de una parte de la población con las características en estudios que estamos buscando o que deseamos. Y cuando hablamos de censo, estamos hablando del total de la población en cuestión. Es también importante mencionar si esa información proviene a través de la vigilancia epidemiológica, que es un capítulo que estaríamos desarrollando más adelante, si proviene de resultados de laboratorios, de mataderos frigoríficos, si son notificaciones de enfermedades, investigaciones epidemiológicas o de hospitales o clínicas. Eso es con referente a la fuente de información. Otra característica a tener en cuenta, otro factor, mejor dicho, a tener en cuenta es la caracterización de la población. Cuando hablamos de la caracterización de la población, hay dos puntos que tenemos que definir. Uno, si el problema que observamos es un problema colectivo o es un problema individual. Un problema que afecta a todos los animales o es un problema que le afecta a un solo animal en específico. Y el otro aspecto a tener en cuenta es cómo determinamos que le afecta, o sea, cuando yo digo que este animal está siendo afectado o no por la enfermedad. En este punto tiene relevancia muchas veces el método de diagnóstico de las enfermedades específicas. Ahora, como ustedes bien saben, la epidemiología se refiere a un problema poblacional. Estamos hablando de situaciones poblacionales, no en situaciones individuales. Eso siempre es importante recordar cuando hablamos de epidemiología. Y le pregunto a ustedes en este momento, normalmente, ¿cómo ustedes definen si un paciente está enfermo o está sano? En el caso que estamos hablando de un individuo, puede ser a través de la toma de temperatura, puede ser a través de la auscultación, a signos que muestran si el animal está enfermo o está en un estado sano. Pero en la población, ¿cómo se hace esta toma de temperatura? ¿Cómo se hace esta auscultación?
¿Cómo se hace en la población o un fenómeno poblacional? ¿Cuál es la herramienta que se utiliza? En este caso, mencionamos que la herramienta que se utiliza en estos casos, quiero decir, es la estadística. Una asignatura bien conocida por ustedes y que ahora estaremos dando la practicidad de esta asignatura. Y dentro de todas las ramas de la estadística que ustedes conocen, la estadística descriptiva, la inferencial, nosotros estaremos hablando principalmente de tasas. Normalmente es a través de las tasas y las frecuencias como nosotros tomamos o podemos medir la situación en una población. Y para poder definir un poquito o dejar bien concreto qué es una tasa, acá menciona que son cocientes que mide el riesgo de un grupo, de una población, a que le acontece un fenómeno o hecho. Y está constituido por un numerador, la parte de arriba, y un denominador, la parte de abajo, por un amplificador. ¿Ok? El numerador son aquellos animales expuestos al fenómeno, pero es importante decir acá que tienen la variable de interés, o sea, animales enfermos que fueron expuestos y tienen la enfermedad. Y en el denominador se refiere a los individuos expuestos pero que están bajo el riesgo, o sea, a la población pero que esté enferma o no. Es importante mencionar el amplificador, la tercera parte de la tasa, es la que nos da la capacidad de exponer a un número entero. Estas tasas en metodología también son conocidas como indicadores de salud. Podemos mencionar que existen dos grandes fenómenos de interés. Uno, que es el fenómeno de morbilidad, y el otro, que es el fenómeno de mortalidad. Cuando hablamos de fenómeno de morbilidad, estamos hablando de los casos enfermos, y cuando hablamos de mortalidad, estamos hablando de los casos muertos. En morbilidad tenemos dos grandes tasas que miden la incidencia y la prevalencia. La incidencia hace referencia a los casos nuevos que tenemos de una enfermedad o de la variable en cuestión en un tiempo determinado, o entre un tiempo determinado, mejor dicho, entre el año 1 y el año 2, o entre el mes de mayo y el mes de agosto, cuántos casos nuevos aparecen en esa población. Mientras tanto, la prevalencia hace énfasis en un determinado tiempo y habla del total de casos. Por ejemplo, total de casos en el mes de mayo o total de casos en el mes de abril. Mientras que la mortalidad mide el fenómeno de cuántos muertos hay en total. Es importante mencionar que estos indicadores pueden ser generales o específicos. Cuando hablamos de generales, estamos hablando de total de casos de muerte o de muertos, y cuando hablamos de mortalidad específica nos referimos, por ejemplo, a los casos de fallecimiento por una muerte, por un caso específico, por ejemplo, una enfermedad X, o dentro de un grupo etario específico. Como podemos ver a continuación, hay muchas tasas o muchos indicadores que nos pueden brindar diferente información. Algunos pueden ser indicadores positivos, como la tasa de natalidad, o en otros casos unos indicadores negativos, como la mortalidad bruta, específica, etc. También tenemos casos de morbilidad, que son los casos de enfermos. Todas estas fórmulas
estaremos dejando para la segunda parte de la clase, o sea, para el siguiente video, donde estaríamos tocando la parte práctica. Después, otro factor a tener en cuenta es la distribución en el tiempo, donde la incidencia y la prevalencia tienen un gran valor. Para recordar, la incidencia está hablando de los casos nuevos en un determinado tiempo, mientras que la prevalencia habla de los casos totales en un momento determinado. ¿Ok? Para poder demostrar, o mejor dicho, para poder mostrar las fórmulas, acá vemos que el numerador está constituido por el número total de casos nuevos, mientras que el denominador está constituido por la población afectada o la población expuesta, mientras que en la prevalencia son los casos nuevos más los casos viejos, o sea, los casos totales, siempre sobre la población expuesta o la población en cuestión. Algunos ejemplos para demostrar son estos, de cómo se aplicaría la fórmula o cómo se mide, mejor dicho. Tenemos diferentes casos y esto es la línea de tiempo. Esto sería del día 1 al día 30 del mes de septiembre, y estos son los casos de la A hasta la S. Como vemos, el caso A inició en un día X que no podemos determinar en el gráfico y terminó aproximadamente en el día 9 de septiembre. El caso B tampoco no podemos determinar cuándo comenzó, pero sí podemos determinar cuándo llegó a su fin, que sería aproximadamente el día 4, y así sucesivamente. Cuando hablamos de incidencia, recordemos que son casos nuevos en un tiempo determinado, o sea, que tiene un inicio y un final. Si contestamos las siguientes preguntas que están abajo, ¿cuál es el número de casos índices de la enfermedad en el mes de septiembre? Nos tenemos que referir a todos los nuevos enfermos en el mes de septiembre. Entonces podemos preguntar si el caso A comenzó en septiembre, no comenzó en septiembre, el caso B tampoco comenzó en septiembre, y así sucesivamente, el caso C tampoco, D, E, F, G. Recién a partir del caso H sí comenzó en septiembre, o sea, comenzó el 5 de septiembre y terminó entre el 17 y el 18 de septiembre. Otro caso que comenzó en septiembre es el caso I, L, K, L, M, N, O, P, Q, sucesivamente. O sea, podemos decir que todos estos casos, de acá hasta acá, fueron ocurridos en septiembre. Y así tenemos el denominador de nuestra fórmula. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 casos como numerador. Y en el denominador